En mi caso, aunque al principio me daba un poco de pena contar lo que viví, es preciso desahogarlo, dar a entender de que existe una gran cantidad de maldad allá afuera, que no todas las personas son buenas, aunque muchas en apariencia parezcan serlo. Y en mi caso yo fui muy joven, muy ingenua, que caí en las redes de un maldito. En el barrio donde yo vivía, las cosas eran siempre conflicto. La vida era dura, éramos pobres en casa y a veces la circunstancia económica llegaba prácticamente al extremo. Yo era una joven de 18 años, no había terminado ni la secundaria porque desde los 15 años prácticamente comencé a trabajar. Iba a las casas de las vecinas a ayudarles a lavar, a planchar, a hacerles mandados. A veces trabajaba en una tiendita atendiendo los fines de semana. Y para aquel entonces, yo entré a trabajar a una dulcería. Aquel trabajo era de muchas horas, pero también muy mal pagado. Sin embargo, es lo que había, y no podía cambiarme de trabajo así nada más. Me faltaban los estudios. Así que mis limitantes en las oportunidades eran bastantes. Y ahí en la dulcería empecé a conocer a muchas personas, algunos clientes frecuentes que ya incluso preguntaban por mí. Siempre llegaban y preguntaban por mi nombre, por Paloma, la que siempre los atendía bonito, aquella chica dulce de carisma que pese a las circunstancias que su vida le mostraba, yo siempre les daba una buena cara. Yo creo que esa nobleza fue un punto débil, un talón de Aquiles, y sobre todo, cuando de todos aquellos clientes, de pronto llegó uno que me cautivó y prácticamente me enamoró a primera vista. Aquel era un joven de 22 años, llamado Andrés. Era un hombre alto, un tanto fornido. Él siempre llegaba en una motocicleta tipo deportiva. Se bajaba y entraba a la dulcería. Me saludaba con los buenos días. A veces me sacaba plática un momento en lo que el encargado se desocupaba, pues es que Andrés se encargaba de comprar dulces en mayoreo a esa tienda y ya después llegaba en una camioneta para distribuir. Mi patrón le daba buen precio y por eso es que era de sus mejores clientes. Yo cada vez que lo veía suspiraba. Aquel hombre me hacía sentir mariposas en el estómago. Para ese entonces yo había tenido si acaso un novio, pero fue una relación muy tonta, muy vacía. Yo me veía con Andrés, incluso en mis divagues. Yo me casaba con él y teníamos hijos, en una vida maravillosa. Pero Andrés era un hombre de esos que tienen labia, y yo recuerdo que empecé a vestirme más bonita para él. Él iba los lunes y los viernes, y yo con tal de pescarlo, con tal de atraparlo, empecé a irme más apretadita, más escotada. Me pintaba y me peinaba bien, y así cuando lo recibía, sobre todo la primera vez, él lo notó. Pero mira qué belleza, Paloma. ¿Qué te hiciste? Pareces una mujer distinta. No sabía que escondías tal belleza. Si yo no fuera casado, definitivamente me casaría contigo. No creo que haya mujer más bonita en este barrio que tú. ¡Wow! De verdad me impresionaste. Como ya había cierta confianza, fue entonces que le pregunté, en un tono de gracia, pero también de misterio. ¿A poco sí estás casado, Andrés? Eso nunca me lo habías dicho. Sé que tampoco te lo había preguntado, pero no tienes pinta de hombre casado. Andrés se recargó en el mostrador, hizo una pose de rorro y entonces me dijo: pues obviamente que no voy a estar casado, Paloma. Estoy bien joven. ¿A poco tú crees que quiero arruinar mi vida tan pronto? O bueno, al menos eso creía hasta hace un rato, porque nunca imaginé que podría encontrar a la mujer de la que me pudiera enamorar. Y si no es indiscreción, Paloma, pero ¿te gustaría salir conmigo? Vamos al cine. Ahorita están pasando una buena película y ya después vamos a cenar. Por favor, no me digas que no, porque si lo haces, no te vayas a arrepentir en el futuro si me ves casado con otra mujer, Esta es tu oportunidad, tú me dirás. Yo sentía que se me salía el corazón. Aquella era una oportunidad que no debía dejar pasar, así que con una sonrisa y con mis labios bien rojos, le dije que sí, que pasara por mí el viernes a la hora de la salida. Yo estaba bien ansiosa, incluso con mis compañeras de ahí del trabajo. No me pude aguantar para presumirles. Sin embargo, a aquellas no les dio mucho gusto, y yo me imaginé que era por cuestión de envidia o no sé, pero finalmente
Llegó el día. Andrés pasó por mí en su motocicleta, muy bonita. Llegó hasta mi casa y yo me sentía bien realizada de que me sentara atrás de él, que lo tomara de la cintura, así como en la película de 3 metros sobre el cielo. Cerraba mis ojos y me dejaba llevar por las imágenes. Me sentía viviendo una escena de película. Aquello era alimentado también porque yo ya estaba enamorada de ese muchacho, aunque no lo conociera del todo. Pero finalmente llegamos al cine, empezamos a ver la película, y como aquella era una romántica, pues de pronto Andrés me abrazó, se fue acercando a mí y me dio un beso. Aquel beso fue suave, muy cálido, muy noble. Honestamente, se me removieron las entrañas y completamente el corazón se me alocó, pero yo no sabía que aquello era el inicio de algo más. Y justo apenas se acababa la función del cine, ya nos habíamos dado muchos besos, y yo sabía que la noche no iba a terminar tan pronto. Luego fuimos por unos tacos, estuvimos platicando y riendo, y me di cuenta de que Andrés era un hombre con un gran carisma, con una gran labia. Pero la cuestión es que después de ahí, ya cuando íbamos para mi casa, de pronto él se desvió y me preguntó: ¿te gustaría que esta noche terminara de una manera inolvidable, Paloma? ¿Te gustaría confiar en mí? Te prometo que no te defraudaré. Te demostraré que de verdad me gustas, que me estoy enamorando de ti. Sabía un poco hacia dónde iba la tirada, pero le dije que sí, que confiaba en él. De esta forma terminó llevándome a un motel, uno bien barato, porque bueno también. Al final Andrés seguía siendo un empleado, y aunque yo dudo que ganara mal, pues para mí a donde él me llevara estaba bien. Me daba igual si me llevaba a un motel o si me llevaba a los barbechos. Yo lo que quería era ser suya. Recuerdo que nos acostamos en la cama a darnos besos. Andrés puso música muy romántica. Ahí en la recámara sonaban los Bukis, los Temerarios y algunas canciones del conjunto Primavera. Para mí aquello era un momento soñado. Era como estar en el cielo. Poco a poco los besos se convirtieron en caricias y mi piel se fue desnudando ante los ojos de Andrés, quien quedaba aparentemente impresionado con mi belleza. Me encantas mucho, Paloma. Ya desde siempre me gustaba platicar contigo. Sabía que eras muy bonita, pero últimamente has cambiado. Me tienes deslumbrado, porque por dentro y por fuera eres una mujer que me fascina. De verdad, estoy disfrutando mucho este momento y debo confesarte que te amo con toda mi alma. Andrés se puso sobre mí, abrió mis piernas y realizó las tareas del amor. Ustedes ya se las podrán imaginar. Para mí aquella era mi primera vez. Con mi anterior novio no había tenido nada que ver a ese nivel, y por ello es que me entregué a Andrés. Él con sus besos, sus caricias, sus palabras al oído. Él me cautivó, me enamoró, hizo que se desbloquearan todas mis barreras, y él hizo conmigo todo lo que quiso. Y yo estaba encantada, mejor dicho, enamorada. Aquella noche la pasamos bien. Ya como eso de las 3 de la mañana él me llevó a mi casa y ahí me dejó. Eso sí, mi madre me puso la regañada de mi vida y la verdad es que yo estaba tan satisfecha que ni tanto caso le hice. Pero ¿qué horas son estas de llegar, Paloma? Mira nada más, las 3 de la mañana. ¿Qué no se supone que nada más ibas al cine? Yo sé que ya no eres una niña, pero a mí no me haces pendeja. Cuando tú vas, yo ya vengo. Acuérdate que también fui joven. Pero yo nunca falté al respeto en mi casa. Siempre respeté los horarios. Solo espero que no hagas tanto ruido porque tu padre ya está dormido. Sin embargo, esto no se va a repetir, porque si no, de mí te vas a acordar. Y ya ahora le métete a dormir, si no quieres que te meta un chingadazo. Mientras mi mamá estaba enojada, yo estaba encantada. Tenía una sonrisa de oreja a oreja. Las imágenes de lo vivido llegaban y llegaban, al grado que me costó trabajo dormir, pero al día siguiente había que trabajar. Por tanto llegué bien desvelada, pero eso sí, bien feliz. Yo llegué contándole a mis amigas del trabajo lo que había pasado. Estaba tan emocionada que todo aquello no cabía dentro de mí. Sin embargo, aquellas simplemente noté como que me daban el avión, me veían raro, y aunque en ese momento yo no sabía por qué, después de tiempo lo averiguaría. Las semanas fueron pasando, y cada que podía salía con Andrés. Sin embargo, a mí lo que me llamaba la atención es que
Siempre salíamos a beber, al cine, íbamos al motel, me daba vueltas en su moto, a veces en la camioneta en la que repartía, pero la cuestión es que nunca me pidió que fuéramos novios. Y aquello me empezaba a generar un tanto de intriga. Si él decía que me amaba, ¿por qué no me pedía que fuéramos novios? Sin embargo, yo tenía pena de pedírselo, porque eso no me correspondía a mí. De tanto y tanto andar, me llegaría una noticia que de verdad fue horrible. Fue una cosa que no me esperaba, pero bueno, sé que yo en parte contribuí de más. La cosa es que ya estaba embarazada. Un día de pronto se retrasó mi periodo, y yo no podía hacer más, no me lo podía callar. Me hice la prueba de embarazo, aquella resultó positiva, así que de inmediato tuve que llamarle a Andrés para hacérselo saber. Yo estaba emocionada porque él siempre me decía que me amaba. Yo sabía que sería una buena noticia, que nos alegraría la vida. Sin embargo, en cuanto lo cité, vi cómo Andrés llegó en su moto, bien contento, pero jamás me imaginé que esa sonrisa se le borraría al recibir la noticia. Hola Andrés, qué bueno que llegaste a tiempo. Fíjate que quería contarte de que está pasando algo que puede alegrarnos mucho la vida. Y sé que no son las circunstancias adecuadas, pero estoy embarazada. Vamos a ser papás. Vamos a tener un hijo. Andrés nomás vi cómo se le fue borrando la sonrisa lentamente. Pasó saliva. Seguro aquel fue un trago muy amargo. Y de pronto me dice: ¿Un hijo, Paloma? ¿Cómo que un hijo? Esto no me lo esperaba, de verdad. Pues ¿cómo pasó o qué? Si solamente nos descuidamos en 1 o 2 ocasiones. La verdad no sé, tenemos que ir al doctor. ¿Por qué un hijo a esta edad, Paloma? Pues la verdad es que no. A mí no me hace la idea de ser papá todavía. Tengo 22 años y tengo un futuro por delante. También tú. Yo creo que en caso de que estés embarazada, vamos a tener que buscar soluciones. Tú ya sabes a qué me refiero. Aquello me dio mucho coraje, mucha decepción. Me caí del cielo a la tierra de un solo golpe, pero también sabía de que el hecho de pensar en ser madre me hacía feliz y tenía que defender mi derecho, mi convicción. Jamás me esperé que me dijeras esto, Andrés. ¿Cómo pasó? Seguramente me embarazaste con las puras miradas. De veras que nunca creí que fueras un pendejo. Pero puedes irte tranquilo, yo no te voy a exigir nada. Lo que me propones sobre el interrumpir el embarazo es algo que va contra mis valores. Yo lo tendré sola, no tienes de qué preocuparte. Me fui a mi casa completamente indignada. No sabía qué iba a hacer. Si de por sí teníamos problemas económicos y mi trabajo no me daba mucho para darle de comer a un bebé, tenía que comunicárselo a mis papás. Y aunque tardé algunas semanas, finalmente mi mamá, quien no era nada tonta, ella terminó descubriéndolo y me hizo preguntas hasta que terminé confesándolo. El verdadero terror es cuando tuvimos que decírselo a mi papá, pero no había más que hacer. Y cuando lo hice, él salió furioso, directo a buscar a Andrés. Y es que él tenía idea de por dónde vivía. Mi mamá y yo fuimos atrás de él. Ya iba mi papá con un palo en la mano. Yo tuve que decirle que Andrés no quería hacerse cargo del hijo. Y yo tenía miedo de que mi papá le hiciera daño, que lo matara y se metiera en problemas por mi culpa. Finalmente, nos subimos a un camión junto a él. Él iba bien enojado. Sabíamos que no podíamos convencerlo de lo contrario. Ya cuando nos bajamos, mi papá anduvo preguntando por aquí y por allá, hasta que nos dieron la indicación de dónde vivía. Ya estando ahí, mi papá tocó a la puerta bien enojado, y finalmente salió la mamá de Andrés, y Andrés estaba detrás de ella, como protegiéndose, con las faldas de su mamá, como si fuera un niño o un perro acorralado. Pero mi papá, muy enojado, empezó a gritarle y a pedirle que saliera. «Contigo quiero hablar, cabrón. ¿Cómo es eso de que no quieres hacerte responsable del hijo que está esperando mi hija? Pero nomás de verte la pinche cara de pendejo que te cargas, me doy cuenta de que eres un poco hombre, de que no tienes los suficientes huevos. ¿Por qué no sales y hablamos? Porque esto no se va a quedar así. No te vas a librar tan fácilmente». Andrés se rehusaba a salir. Apenas si salió a la puerta, mi papá se le acercó para hablarle, pero Andrés se hacía menso, y en eso, pues que mi papá lo jala, y con el palo que traía en la mano,
Le metió un palazo en la cabeza y después otro en la mano. Ahí estaba ya él, según él, sufriendo. Y en cuanto mi papá le iba a dar un palazo en la cara, Andrés comenzó a suplicarle: «No, señor, por favor, no me pegue en la cara. Por favor, ya déjeme en paz. Y yo no voy a hacerme cargo de ese hijo. Ni siquiera sé si sea mío. Yo no sé con cuántos más se haya revolcado su hija». A mi papá no le gustó escuchar aquello y terminó dándole un palazo en la cabeza que casi lo desmaya. La señora intervino, se interpuso entre mi papá y Andrés, como defendiendo a su cachorrito. Maldita vieja mugrosa, porque ella afirmó lo que Andrés dijo sobre el hecho de que yo era una promiscua, cuando en realidad seguramente era todo lo contrario. Volvimos a casa indignados. Aquello era una situación horrible. Yo no sabía qué hacer, pero de momento seguía trabajando. Sabía que en cuanto se me notara la panza de embarazo, me iban a despedir y ahí iba a empezar el viacrucis. La vida se volvía compleja. Los días pasaban y mi preocupación crecía, pero fue una mañana, un domingo. Tocaron muy temprano a la puerta en la casa y cuando salí, había enfrente una chica, como de unos 25 años, y llevaba alzado a un niño. Aquella chica me saludó, me dio los buenos días y me impresionó mucho lo que me dijo después. «Buenos días, tú eres Paloma, ¿verdad? Me gustaría hablar contigo». Aquello me parecía que era algo importante, por lo tanto, salí un momento para hablar con la chica y la escuché. «No quiero parecer metiche, Paloma, pero el otro día que tu papá fue a reclamarle a Andrés, yo estaba allí enfrente, viendo todo. Pero antes que nada quiero decirte algo para que abras los ojos. Este bebé que traigo en mis manos es hijo de Andrés. Él me embarazó así como a ti y se hizo a un lado. No quiso responder como padre. Yo amo mucho a mi hijo, pero me dio mucho coraje saber lo que te hizo. Pero no somos las únicas. Hay otras 2 chicas a las cuales también busqué para hablar con ellas. Y por ello es que quiero proponerte algo. Quiero que llevemos a cabo una venganza en contra de Andrés, pero no será algo directamente, será algo distinto. Te prometo que no nos involucraremos en nada que nos pueda comprometer con la justicia. Y aún así, podremos darle su merecido. Lo único que quiero saber es si confías en mí y si aceptas esto. A ese hombre nunca lo haremos reflexionar, Paloma. Es un miserable y eso nunca va a cambiar. Tenemos que aceptarlo. Y te dejo saber que si aceptas, vayas a esta dirección. Ahí te espero, el viernes a las 9 de la noche. La chica me dejó la dirección y el horario en un papel. Había mucha incertidumbre, pero me impresionaba saber que Andrés era un canalla. Todo lo que había hecho con esas chicas y también conmigo era algo que definitivamente debía ser castigado. Yo no tenía idea de cuál era el plan de aquella mujer, la cual se presentó con el nombre de Brenda. Pero finalmente, llegada la hora, como aquel sitio no era muy lejos, fui hasta allá. Aquella era una casa un tanto vieja. A la entrada estaba Brenda, vestida completamente de negro. Adentro se escuchaban voces, y después de saludarla, me metí también. Y estábamos ahí, finalmente, 4 mujeres, las cuales teníamos en común que habíamos tenido hijos de Andrés. De verdad me sentía un tanto avergonzada. ¿Cómo pude dejarme llevar por las dulces palabras de un patán, de un hijo de la chingada, que lo único que quería era divertirse, que me juró amor, pero en realidad todo era mentira? Yo no sabía todavía de qué se trataba, pero Brenda empezó a hablar y ahí lo comprendí. «Muy bien, chicas, estamos aquí reunidas. Sabemos muy bien cuál es el objetivo de esta reunión. Y aunque a todas ya les hablé de qué se trata esto, excepto a ti, Paloma, pues bueno, solamente para recordarles que desde hace un tiempo empecé a utilizar brujería. Empecé a meterme en los conocimientos ocultos. Esto porque creo que hay injusticias en la vida que deben ser bien balanceadas, sin tener que esperar a que el juicio de Dios haga lo suyo después de la muerte. Creo que todos los que hagan un acto que ofenda, que destruya a alguien inocente, debe ser pagado en vida. Y por ello es que ahora las he citado aquí. Hoy vamos a realizar un hechizo, un conjuro, con el cual vamos a darle un escarmiento a Andrés. Lo único que les digo es que es posible de que esto pueda salirse de control y pueda terminar mal.
incluso con la muerte. Pero yo espero que no lleguemos a tanto. He estudiado bastante bien el ritual, y depende de la intención que le pongamos, va a ser el resultado. Lo único que vamos a necesitar hacer es estar aquí las 4, formando un círculo. En medio voy a poner algunas cosas, algunas ofrendas, las cuales servirán como testigo de que en este mundo y en esta realidad existe alguien que debe ser castigado, al cual todas las energías oscuras se le deben atribuir, para que así éstas decidan cuál será su destino, su horrible y oscuro final. Aquello me dio escalofríos, pero también me pareció un tanto absurdo y quizá hasta ridículo. ¿Cómo que utilizar brujería? Esas cosas solo las había visto en telenovelas o en las películas, pero en fin, creo que por un poco de pena no me retiré del lugar y seguí adelante con aquel plan. Como lo dijo Brenda, nos tomamos de las manos, sentadas en el piso, con los pies descalzos, con el cabello suelto. Mientras tanto, en medio, ella colocó un círculo con un poco de sal y después, en medio, puso una fotografía de Andrés y encima de esta colocó 2 cuchillos alargados, cruzados. Obviamente aquello indicaba algo malo, un mal, pero finalmente Brenda nos pidió que cerráramos los ojos, que nos concentráramos y nos llevó a recitar oraciones en un buen rato. A la par ella hacía peticiones para que le pasaran cosas malas a Andrés, para que la vida le diera un justo equilibrio a las cosas y sobre todo le diera su castigo. Aquel ritual duró un buen rato. Sin embargo, les aseguro que se sintió algo muy pesado, porque yo tenía los ojos cerrados y escuchaba cómo los cuchillos que estaban sobre la imagen rechinaban, como cuando alguien quiere sacar filo a un cuchillo. Era muy raro, pero no podía abrir los ojos por petición de Brenda. Pero el caso es que esa noche algo ocurrió, y era solamente cosa de dejar que pasara la vida, que el destino se encargara de llegar a donde tenía que hacerlo. Después de aquella noche, Brenda nos dijo que quizá ya no nos veríamos, pero nos deseó suerte y sobre todo muchas bendiciones para estar bien, para que encontráramos prosperidad con nuestros hijos, porque fuimos finalmente engañadas por un patán. Yo regresé a mi casa y a mis labores. Llevaba conmigo un pequeño amuleto que me regaló Brenda y que hizo lo mismo con las otras chicas. Dijo que era para abrir la buena suerte y también los caminos en nuestras vidas. Y al principio aquello de la suerte no me lo creí, porque en cuanto se me empezó a notar la barriga de embarazo semanas después, prácticamente fui despedida, injustamente. El patrón me dijo directamente que yo no le servía así, que un accidente le podría costar muy caro, incluso el cerrar el negocio. La verdad yo estaba bien triste, no quería dejarle todo el peso de la responsabilidad a mis papás, a mis hermanos, pero ahí estaba yo, sin perder la esperanza, porque sabía que algo ocurriría. Y fue un día que fui a caminar al parque. Estaba ahí sola, triste. Me puse a llorar, a desahogarme. Con una mano me acariciaba el vientre y con la otra me secaba las lágrimas. Pero en eso se me acercó un hombre. Aquel vestía de traje, muy elegante. En cuanto me vio me preguntó qué me pasaba y yo no sabía qué contestarle. Pero finalmente le hice saber que estaba embarazada, que el papá del niño se había escapado, había renunciado a sus responsabilidades y que no sabía qué hacer. Le conté que me habían corrido del trabajo y aquel hombre de nombre Agustín me extendió una tarjeta. Me dijo que era un abogado de lo laboral y que él podía ayudarme para demandar a mi patrón, al señor Román, aquel maldito miserable que me echó como a un perro. Yo no sabía qué decir, no tenía dinero para pagarle, pero aquel hombre, muy amable, me dijo que no me preocupara, que mi caso era especial y podíamos sacarle buen dinero al señor Román. De ser así, entonces simplemente me cobraría una comisión, no muy alta. En caso de que las cosas no llegaran a nada, yo no tendría que pagarle absolutamente un solo peso. Y fue por ello que acepté. Aquel señor Agustín fue como una especie de ángel en mi vida, porque las semanas posteriores, después de haber metido la demanda, tuve que verme cara a cara en un juzgado con el señor Román, y ahí, a él fue al que se le cayó el mundo. Él pensó que una chica pobre, ignorante de las leyes, no se iba a defender, pero yo sabía que con el amuleto que me regaló Brenda y con la bondad de Dios, las cosas conspiraron a mi favor,
y tras un juicio llegamos a un acuerdo en el que el señor Román me dio una muy buena cantidad de dinero. La verdad nunca me hubiera esperado tanto por una situación así, y ya de ahí pude pagarle al señor Agustín. La verdad es que sentí que mi vida empezaba a ir en otra dirección, en una mucho mejor. Comencé con esto a creer en los milagros, en la energía y en la brujería, sobre todo porque aún faltaba una carta que voltear, la carta de Andrés. Déjenme contarles qué pasó con él. Y es que fue más o menos 6 meses después de que nació mi hijo, cuando empezó a correrse un chisme, uno que de verdad me impresionó, me dejó sin palabras. Resulta que Andrés se metió con una chica, aquel no tenía llenadera y tenía que seguir depredando. Lo que hizo el miserable es que embarazó a una chica, pero aquella era menor de edad y para mala suerte de Andrés, era hermana de un tipo bien peligroso de la zona, de un pandillero que no se iba a tentar el corazón para vengarse. Él no iba a ser como mi papá, que lo iba a dejar por ahí sin haberle hecho mucho daño. Pues resulta que aquel pandillero reunió un grupo de jóvenes. Entre todos estos, lo encontraron saliendo de su casa, apenas subiéndose a su moto. Pero ahí mismo, empezaron a golpearlo. Le dieron tantos golpes que prácticamente le destrozaron la cara. Pero eso no era todo. Creo que esto es lo más leve de la situación, porque aquellos tipos lo desnudaron y dicen que entre todos lo agarraron y un sujeto llegó con unas pinzas y aplicando mucha fuerza sobre uno de sus testículos, logró destruirlo con tanta presión que dicen quienes vieron que Andrés nomás gritaba, aullaba, que se desmayaba y después resucitaba, que aquello fue infernal para él. Pero después de que los tipos hicieron eso con uno de sus testículos, después lo siguieron con el otro, y al final, el mismo tipo sacó una navaja y le arrancó el miembro. En cuanto esto ocurrió, todos salieron corriendo. Dejaron el cuerpo de Andrés ahí tirado sobre la motocicleta, desmayado, empezando a desangrarse, y completamente desnudo a la vista de todos en aquella calle. La gente se compadeció de aquel imbécil, por eso es que llamaron a la ambulancia y se lo llevaron para atenderlo. Lograron salvarle la vida, pero las secuelas de lo que le hicieron, estoy seguro que le van a resonar durante toda la vida. Aquellas son marcas que ya no pueden borrarse. Para empezar, porque en la cara la tiene toda llena de cicatrices. Toda la belleza de que él presumía que quería cuidar ya se le había acabado. Y lo peor para él es que su virilidad ya no existía. Él ya no iba a poder tener intimidad con otra mujer, mucho menos embarazarla. Era un pobre diablo que andaría por ahí por la vida, simplemente agonizando, teniendo todo el tiempo que le quedaba antes de morir, para sufrir, para arrepentirse y para darse cuenta de que ya nada sería igual. Pero yo no lo podía creer. La brujería había actuado, había creado las circunstancias adecuadas para que así Andrés fuera directamente a donde no debía, a donde el destino lo marcaría. Esta historia puede ser muy fuerte, y aunque al principio me daba pena contarla por el hecho de saber que caí en las manos de un miserable, de que fui ingenua o tonta, o quizás hasta pendeja en dejarme endulzar el oído, al final todo en la vida se paga, y si no es con la mano de Dios, entonces será con la brujería, porque así como Brenda y las otras chicas nos vengamos de uno que nos la hizo a todas, sé que hay muchos por ahí sueltos, los cuales merecen lo mismo, para que así dejen de destruir vidas inocentes, porque a veces algo peor que la muerte es el hecho de tener que vivir para sufrir, para agonizar durante tantos años. Y así como es que Andrés lo provocó, ahora él lo está viviendo, y eso, en lugar de darme lástima, me alegra mucho. Hoy en día mi hijo ya es un niño completamente. He tratado de educarlo lo mejor posible, para que ejerza valores de respeto, para que no sea como su papá. Y aunque sé que lleva sus genes, en algún momento mi hijo se me puede descarriar, pero espero estar ahí para cuidarlo, para guiarlo. Sé que no llevo la mejor vida, aún vivo dentro de ciertas limitaciones, pero al menos vivo tranquila, vivo en paz, porque sé que si yo no me defiendo, nadie lo hará, y para eso usaré una y mil veces el poder de la brujería.